Y aprovecho esta derrota del Club Atlético Boca Juniors, esta derrota que aparte significa la eliminación de la Liga, Copa de la Liga, no sé qué. La verdad que en Argentina también es un problema entender cómo funciona el fútbol. Ahí, bueno, Chiquitapia, por lo menos Chiquitapia, campeón del mundo, bicampeón de América y cosas así. La verdad que le ha dado un colchón tremendo para hacer pendejadas con cómo se maneja el fútbol argentino. Es increíble, pero bueno. Y al igual que Chiquitapia, que no sorprende que sea amigo de Riquelme, porque sí, lo de Boca sigue siendo un desastre, una gestión patética, pero digna de la hinchada que tienen. Y lo voy a decir así, porque más allá de que ahorita, y es algo importante, yo utilizo este tema y utilizo el ejemplo de Boca para ejemplificar lo que no se tiene que hacer en un club. Boca es el ejemplo de todo lo que está mal en un club de fútbol. A ver, como digo, esta es una situación que es digna de la hinchada que tiene ahorita Boca. Es digna de la hinchada, porque esto es culpa de la hinchada, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es la hinchada que elige a Riquelme. Elige a Riquelme pese, evidentemente, pese a que Boca, antes de las elecciones, se había quedado eliminado o no había clasificado, mejor dicho, a la Copa Sudamericana. Muchos dicen, bueno, pero llegó a la final de Libertadores y por eso le perdonamos el no clasificar a la Copa Sudamericana, perdón, a la Copa Libertadores. Como llegamos a la final, le perdonamos no clasificar a la siguiente Copa Libertadores, lo cual es un error tremendo. Un error tremendo. Y lo eligen a Riquelme. Pese a esto, pese a que Boca cada vez jugaba peor, pese a que Boca cada vez tenía un plantel peor, pese a que Boca tenía cada vez menos jerarquía. Y, y pasa que otra cosa que hizo Riquelme, y que para mí es lo peor que hizo Riquelme, es politizar Boca, porque mucha gente piensa que Boca no está politizado, o que de hecho es la posición que tiene el club que está politizada, que son los macristas antes, bueno, los macristas en contra de los que realmente quieren a Boca. Una cosa increíble, cuando evidentemente es en Boca Junior, y pasa esto en todo, y no está mal que el equipo esté de alguna manera politizado. Lo que me refiero es que evidentemente el club, los clubes, al ser una masa social, siempre representan un lado de... Y sí, el fútbol es más que un deporte, por eso el fútbol es más que un deporte. Al mover tantas masas, siempre pasas representando algo, ¿no? De hecho, hubo una imagen en Twitter que yo me encontré en donde hablaban de cómo ciertos equipos representaban ciertos extractos sociales y ciertos lados políticos. Y Boca representa ciertas cosas, pero lo que la gente no se da cuenta, y Boca representa así un lado más de izquierda, Boca Junior. Pero lo que la gente no se da cuenta es que justamente el lado de derecha, el macrismo, que eso me parece increíble, mucha gente antimacrista en Boca Junior, que es, como digo, algo que no entiendo. O sea, Macri convirtió a Boca en el equipo más ganador a nivel internacional. Sí, porque mientras estaba Macri, Boca era el equipo más ganador, al nivel o incluso me parece que con más títulos que el Real Madrid. No es broma, no estoy inventándome nada. En ese tiempo y con Macri, Boca logró eso. Boca logró eso. Entonces, quiero que quede claro esto porque para mí la mejor manera de gestionar un club es justamente el gestionarlo en base a lo que es una empresa, una multinacional. ¿Y cómo se ha gestionado Boca? Boca se ha gestionado como si esto fuese, como si esto fuese una ONG. Una ONG, se habla siempre de los socios, los socios, los socios, y la realidad es que Boca hace una gestión pésima, en la dirigencia, pésimo. Y el problema es que la gente piensa que yéndose a Riquelme se resuelve todo, pero el problema no es ese. El problema es que si se va a Riquelme, la gente sigue pensando que Macri o el lado de derecha es un problema, o van a elegir a otro Riquelme. Esa es la cuestión. Van a elegir a otro Riquelme. Si se va Riquelme, Riquelme va a volver, pero con otro nombre y otra cara. El problema de Boca, y no va a terminar aquí hasta que Boca descienda, y no sé si va a descender porque es que en Argentina no se sabe si hay descensos, hay 30 equipos, que Boca descienda con 30 equipos en la liga sería creo que una vergüenza mayor a la que pasó River, porque estamos hablando que River desciende con 20 equipos, me parece, o un poco menos, un poco más, creo que serán 20 equipos en 2011. Boca descendería con
30 equipos. Sería una vergüenza enorme. Yo creo que hasta que Boca no descienda va a entender que sí, el lado zurdo no es el que le llevó el éxito. Claramente no. ¿Cuándo van a entender eso? Es una pena, porque para mí una lista apoyada por Milei que la desperdiciaron. La desperdiciaron por un tipo que les vendió que el club era de los socios, cuando la realidad es que el club ahorita es de Riquelme. Porque así pasa. Riquelme, y hablando ya en particular, Riquelme se apropió del club. Es una cosa increíble. El tipo está viendo cómo Boca queda eliminado y está tomando su mate como si nada le importara. Aparte de que Riquelme les escupe en la cara y a los hinchas, una cosa increíble, y la gente todavía lo aguanta. El tipo, en medio de esta situación, cuando le preguntan qué opina de los, porque ya la gente lo insultó, anteriormente la gente ya lo insultó a Riquelme, eh, cuando le preguntan sobre eso, él dice que no se dejen comer la cabeza, que disfruten. Bueno, acá está. Y como digo, esto es algo que incluso a nivel de país puede pasar, pero sí, o sea, es increíble cómo la gente piensa que porque un tipo, aparte de que también se le está empezando a dar el mérito deportivo en la época de Macri a Riquelme, como si los futbolistas, claro, como si no hubiese un presidente que los contrató, como si no hubiese un presidente que contrató a Bianchi, como si no hubiese una gestión atrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, es así. Para mí el máximo responsable de la situación que vive, el que en mi opinión todavía, y digo todavía porque el fútbol siempre va evolucionando, cambiando, y los equipos no se quedan estancados, siempre van creciendo. De momento el club, y de momento el club, que es el más grande de América, está cayendo en picada y en caída libre. Y digo esto porque se viene el Mundial de Clubes. Y cierro con el Mundial de Clubes porque Boca tiene un respeto internacional que poco a poco lo va perdiendo. Poco a poco lo está perdiendo. El respeto internacional por haberle ganado al Real Madrid, por haberle ganado al Milan, un intercontinental. Ese respeto internacional Boca lo está perdiendo, y de qué manera lo está perdiendo. Se viene un Mundial de Clubes en donde Boca se va a enfrentar al Bayern Múnich, el equipo más ofensivo del mundo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tú mira cómo está el Bayern en la liga, en la Bundesliga, y la cantidad de goles que le han metido los equipos de la Bundesliga. Es verdad que el Bayern tiene un problema defensivo enorme, pero aquí el tema es que Boca no tiene nada en ofensiva. Es que la paliza que se puede comer Boca ante el Bayern puede llegar a ser histórica. Sería una locura, pero todo apunta a una paliza tremenda. Todo apunta a una paliza tremenda, pero más aún, y lo que le debería dar más miedo a Boca es perder con el Benfica y perder contra el Auckland City. Que el Auckland City podrá hacer lo que sea, pero es un equipo que domina el fútbol de Oceanía. Lo domina el fútbol de Oceanía. Entonces, se podrán reír, no sé, me imagino que capaz sí, pero en serio creo que deberían estar preocupados porque el famoso prestigio internacional que tiene Boca, con un chasqueo de dedos de Riquelme, lo pueden perder. Pero en fin, evidentemente esta es mi opinión, me encantaría leer la tuya en la sección de comentarios, pero lo digo bastante en serio, creo que para mí el problema es el hincha, el que tiene que darse cuenta de lo que ha hecho mal es el hincha, porque es el principal responsable de esto. Son los que han puesto a Riquelme como presidente, pese a que la gestión, que no estaba liderada por Riquelme, pero la gestión en la que ya estaba Riquelme los dejó sin Copa Libertadores. Y otra cosa también que es cierto, bueno, dejé de compartir, eh, pero ustedes saben cuál es el plantel y el 11 que tiene Boca, ¿no? Yo lo he dicho, o sea, Boca también tiene un problema enorme con el tema del equipo, de la plantilla que tiene. Boca tiene una plantilla que no es digna del escudo que portan los jugadores. Es increíble que nadie le cuestione a Riquelme ciertas cosas. Por ejemplo, yo estaba hablando de la plantilla y los jugadores, estaba escuchando a Lieberman, y esto sí me sonó. Las salidas que tuvo Boca y los jugadores que desperdició en la época en la que Riquelme estaba de alguna u otra manera teniendo un cargo en Boca. Se fue Retegui, se fue McAllister, muchos. McAllister creo que no lo vendieron por nada. McAllister se fue a costo cero, me parece. McAllister. Y según, bueno, también es verdad que es también como lo cuenta
como lo cuenta Lieberman, ¿no? Pero Lieberman dice que McAllister fue desperdiciado por Boca y que se fue, bueno, esto sí lo he escuchado, ¿no? Y de hecho McAllister creo que sí lo ha hablado en alguna entrevista. Y yo creo que con este tipo de cosas hay que empezar a cuestionar por lo menos, que por cierto, eh, que claro, el que antes estaba de presidente ahorita está de vice en Boca. Así que la gestión es la misma, simplemente se cambiaron de lugares. Eh, a ver, bueno, parece que sí recibió alguna compensación económica, al parecer, por McAllister. Parece que sí. Sí recibió alguna compensación económica. Yo pensé que no habían recibido nada. El tema de Retegui sí me genera dudas. Pero bueno, sea como sea, Retegui, un futbolista que se fue de Boca. O sea, imagínate, delantero titular de la selección italiana, este sí creo que se fue a coste cero, me parece. Este sí me acuerdo que hubo una polémica, se fue primero a Tigres y de hecho justamente comenta eso. También, cierto, esas estupideces de confundir horarios, de escribir tarde a los futbolistas, una cosa que no tiene sentido. No, bueno, en fin. A ver, el tipo se termina yendo por 8 millones a Tigres y de Tigres se va al Génova, algo así parece. Bueno, parece que también recibió Boca alguna compensación económica según Transfermarkt. Pero sea como sea, evidentemente eso no compensa la mala gestión que ha hecho con el plantel. Porque me acuerdo que se hablaba, y de hecho, porque he escuchado de los dos lados, ¿no? Periodistas que están a favor de Riquelme y periodistas que están en contra. He escuchado que por ahí te hablaban de que este fue el mejor mercado de la historia, cosas así, que hicieron buenos fichajes, que no están mal, ojo, no digo que estén mal, pero el tema es que este debería ser el plantel B. Muchos de los que son titulares, en realidad, dan, para la historia que tiene Boca, para ser el equipo B. Y cuando digo que un Paredes, que un Dybala, deberían haber venido este año, lo digo bastante en serio, porque mientras River se gasta 40 millones como equipo europeo en los mercados y tiene a Bustos y a Molín, no, perdón, a Bustos y a, ¿cómo se llama este man? Eh, Montiel, a Bustos y a Montiel como laterales, o sea, un tipo que venía de Brasil y otro que es, bueno, que marcó el último penalti para darle el Mundial a Argentina, mientras River tiene a esos futbolistas, Boca se conforma con jugadores medio pelo, es así, es así. O sea, ¿por qué River puede tener esos futbolistas Acuña? ¿Por qué River puede tener esos futbolistas y Boca no se puede permitir un Dybala, un Paredes, que puede permitirse Boca eso? Aparte, vas a jugar el Mundial de Clubes que ya solo por jugarlo, no sé, 50, 30, lo que sea, te dan un dineral. Inviértelo en la cancha, inviértelo en lo que se ve en la cancha. A mí me parece increíble, la verdad. El hincha de Boca fue muy permisivo y como lo digo, a veces cuando se eligen malos presidentes, pues disfrútenlo. Son los responsables. El hincha de Boca es responsable, principalmente los que votaron, pero en general es responsable de la situación en la que está. El máximo responsable es el hincha de Boca. Punto, se acabó. No hay nadie que esté por encima en temas de responsabilidad que el hincha de Boca. Pero bueno, esta es mi opinión. Me encantaría leer la tuya en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima.